Clave política, Mariano Rajoy insiste, a pesar de que dice que Sánchez no quiere hablar con él, sigue proponiéndole un gran pacto. Hoy ha dicho que a cambio se estudiarían posibles apoyos en gobiernos municipales y autonómicos, como es nuestro caso, el de Aragón. Y en concreto Pedro Sánchez, con la vista ya puesta en el Comité Federal del sábado, sigue con su ronda de varones socialistas y ayer se reunió con Javier Lambán. Además, hoy ha comenzado la segunda ronda de consultas del rey Felipe VI. Mariano Rajoy vuelve a defender un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos como lo mejor para España. El líder popular asegura que ha vuelto a llamar a Pedro Sánchez para verse, pero que este se niega. Hoy le ha lanzado esta oferta. Si hay un acuerdo a nivel nacional entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, puede haber un acuerdo que afecte también a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos. Por ejemplo, aprobar los presupuestos, y en ese caso, pues el Partido Popular también estaría dispuesto a hablar de ello. Pedro Sánchez continúa hablando con los varones socialistas antes del Comité Federal del sábado. Ayer lo hizo con Javier Lambán, y la propuesta de Rajoy no le ha gustado. Lo que hace es instrumentalizar las instituciones. Primero la presidencia del Gobierno y ahora supuestamente las presidencias de los gobiernos autonómicos. Y desde aquí le digo no. Esta reunión del 23 de diciembre ha sido la única que ambos líderes han mantenido. Hoy Sánchez ha asegurado que si Rajoy le llama, mañana mismo irá a la Moncloa, aunque dice que a Rajoy no le va a gustar lo que tiene que decirle. Que tendría que haber dimitido hace 2 años cuando envió ese SMS a Bárcenas, y 2, que tiene que dar un paso al frente y presentar su candidatura a la investidura. Desde Ciudadanos dan por hecho que tendrán que negociar por separado con ambos partidos. Albert Rivera les pide sentido de Estado. Yo me niego a pensar que la Guerra Fría o el y tú más o el tacticismo triunfarán sobre el sentido de Estado. Esta mañana el rey ha iniciado la segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Tanto el portavoz de Nueva Canarias como el de Foro Asturias se han mostrado partidarios de que Rajoy sea de nuevo el candidato propuesto para la investidura. Bueno, pues la pregunta del millón, a la que queremos que intentéis responder. ¿De qué pacto estamos más cerca? ¿Del que propone Rajoy, del que propone Sánchez o de incluso del que propone el presidente de Aragón, Lambán? Yo diría que a medida que van pasando los días se me refuerza la sensación de que o hay un cambio, una báscula a la opinión del PSOE o a lo que vamos es a elecciones anticipadas, a repetición de elecciones. ¿Pero hacia dónde tiene que bascular o debería bascular o crees que va a bascular la opinión del PSOE? Pedro Sánchez, más o menos, su posición está clara. Es proclive a un entendimiento con Podemos. Yo creo que la oferta de Podemos no le parece mal. El problema es que sus líderes territoriales, a mí el término varones no es que me termine de entusiasmar, la verdad, pero sus líderes territoriales o Felipe González, un día sin otro le están haciendo la cama y no le dejan actuar. Con lo cual es saber si tendrá la capacidad suficiente de seducción o de ponerse firme dentro del partido como para hacer bascular la opinión hacia su postura, que es la de un pacto con Podemos, o por el contrario, no, y entonces ya veremos a ver qué pasa. Felipe González... Perdón, Luis Ignacio. Luis Ignacio, adelante. Felipe González lo único que ha hecho ha sido poner sentido común, ¿vale? Porque claro, aquí no estamos hablando de que si Sánchez, que si Podemos, aquí estamos hablando qué idea de España tenemos y si tiramos, tanto como nos gusta separar, nosotros somos el pueblo y los que han votado a otros no, bueno, pues ahora yo voy a poner otra separación, ¿vale? O estás con España o estás fuera de España. Por lo tanto, Felipe González lo único que ha hecho ha sido poner sentido común en el PSOE. Es decir, señores, si tiramos por aquí, rompemos España. Si tiramos por aquí, aún podemos hacer algo. Y a partir de ahí, pensemos en egoísmos y en sillones y en cosas personales. Me parece que es un poco pero peligroso primero, el discurso tiene que ir un nivel más arriba. No estamos hablando de que Sánchez, que si Pablo Iglesias, que si el pacto con Podemos o con el PP... En fin, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de lo que es la unidad de España. Y eso... Me encanta que saques este tema, porque es volver a esa vieja dialéctica que tanto miedo... El hablar de España no es vieja dialéctica. El hablar de España jamás será vieja dialéctica. ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? Mira, yo no voy a caer... Es una dialéctica que hizo mucho daño en los años de Aznar y aún estamos pagando en cierta manera las consecuencias. Yo creo que, de todas formas, cuando oigo hablar a Rajoy y veo a González, que no tiene mucha diferencia lo que dicen el uno y el otro, yo me pregunto, de acuerdo, que haya una gran coalición o una coalición de Ciudadanos con el Partido Popular, con la abstención del PSOE. Y yo me pregunto, digo, ¿bajo qué presupuestos políticos? ¿Bajo qué medidas concretas? Porque estamos hablando de decir que cambien de gobierno los ayuntamientos, que cambien de gobierno las comunidades, que haya esa coalición. Y me dijo, ¿bajo qué propuestas políticas? Pregunto. Sigues estando aquí y yo quiero que te pongas aquí, ¿vale? Y te voy a decir una cosa, hablar de España jamás va a ser antiguo, jamás. El problema es que hemos dejado
que el 20% de la población española no nos deje hablar de España. ¿Quién es ese 20%? Pues sin ningún género de dudas, los nacionalismos y Podemos, pero además clarísimo. Nos prohíben o no les gusta que hablemos de España como tal. Y yo creo que eso es un error que cometemos el 80% de la población española. Yo creo que está feo apropiarse de los conceptos comunes. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchas generaciones, el tener lo que tenemos. Y hay mucha gente que desde la izquierda, nueva izquierda que se llama ahora, que habla, ya me hubiera gustado a mí si en lugar de vivir en un país llamado España en estos últimos 40 años de democracia, que ha crecido y que ha hecho las cantidades de cosas que ha hecho, si hubiera tenido que vivir en un país llamado Irán o en un país llamado Venezuela, ya veríamos si hablarían en la prensa como hablan ahora. Que ha subido tanto el nivel que te has ido a la estratosfera. Ni te puedes imaginar. Tengo unas ganas de que subamos el nivel que no te puedes imaginar. Y nos hemos ido a la estratosfera. Vamos a escuchar Yo estuve escuchando atentamente a Pablo Iglesias cuando hizo su oferta después de ver al rey, y a mí no me pareció, fíjate que a mí me pareció precisamente que había una carencia absoluta de propuestas políticas. Es decir, lo que él planteó fue, venga, tú presidente, yo vicepresidente, este y este ministerio para mí, y el resto para ti. Y luego cuando se metió en algún ministerio concreto decía, Interior, nunca más un ministro que reciba corruptos en el despacho. Cosa que me parece bien, pero no es la política, no es el eje de la política de interior. Es decir, esto podía decir, y por cierto, que nadie en el gobierno dé un trato de privilegio a los corruptos, pero esto no forma parte de la política del Ministerio de Interior, como tampoco forma parte la otra frase que dijo con el Ministerio de Interior, que dije, ahora viene lo bueno, ahora va a hablar de inmigración. No, dijo, otra medida, nunca más un ministro que se encomiende a la Virgen. Vale, estamos de acuerdo, no es lo mejor para ver cómo superar el problema de la inmigración, pero no es una línea política. A mí no me parece que el viernes diera precisamente una línea de actuaciones políticas. Es decir, mire usted, vamos a retirar la LOMCE y vamos a basar una nueva ley de educación en este y este punto. Vamos a retirar la reforma laboral y vamos a basarnos en un nuevo modelo de contrato, por cierto, sanidad, educación, no le oí. Supongo que porque piensa que son ministerios que se los va a quedar el PSOE. Sanidad, educación, a mí no me pareció una oferta para que el PSOE la considere en serio, sino o bien para no pactar o bien para darle un bofetón y además añadir. Y ahora que Pedro que nos demuestre quién manda en el Partido Socialista. Yo tengo una duda. Básicamente, a este respecto. Yo esa es la duda que tengo. Tengo una duda a este respecto. No retiréis el aparato que el sábado hay Comité Federal. ¿Qué opinión, o sea, quiero decir, de un hipotético pacto PP, Ciudadanos, con la abstención del PSOE? Vamos a poner por caso. ¿Qué opinión tendría sobre la reforma del desahucio express de Carme Chacón del 2009? Ese hipotético gobierno, ¿qué opinión tendría sobre la reforma laboral? ¿Se derogaría la del Partido Popular, la del Partido Socialista también? ¿Qué se haría con, quiero decir, oye, con la cuestión de los copagos? Sí, espera. Yo, para mí, eso está, cuando hablamos de lo que está asumido desde las posiciones, digamos, de cambio político, yo creo que eso es una cosa que está bastante clara. Pero tampoco entiendo muy bien cuál es la postura a la hora de construir una coalición de gobierno, más allá de perpetuarse y de generar una gran coalición encubierta. No... Si hablamos de vieja retórica política, para mí la vieja retórica política es repartirse los puestos y las sillas. A partir de ahí, yo entendería que todo el mundo, y esto lo hago extensivo a Ciudadanos, a Podemos, a quien sea. Para mí lo razonable es, si el PSOE el PP quiere un acuerdo, oiga, ponga texto sobre la mesa, diga qué quiere hacer. Y lo mismo Ciudadanos y Podemos. Pero chico, es que dice, no, para ti la presidencia, para mí la vicepresidencia, y además defensa y además Lorien, vamos a parar un segundo, enseguida escuchamos apoyo a Luis Ignacio, que todo el mundo quiere seguir hablando, pero antes nos hacemos una pregunta, ¿cómo van a influir en estos